¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Visión 7 Internacional, este programa que analiza todas las noticias del mundo, o casi todas al menos. Esta semana, si nos ponemos a ver, en América hubo una reunión muy importante, la tercera reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Pasó la presidencia pro tempore, Rafael Correa prometió un plan económico para erradicar la pobreza en la región, importantísimo. Y también, bueno, creo que el epicentro fue, sin duda, Europa. Con las elecciones en Grecia, el sábado pasado pensábamos qué va a pasar, efectivamente ganó Alexis Tsipras y ya hay mucha tensión con Alemania porque realmente hay, me parece, posiciones bastante intransigentes por ambas partes, pero vamos a estar analizándolo también con José Nathanson. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Vamos a hablar también de Yemen, una situación complicada, uno de los países de los que menos se habla, me parece a mí, de la península arábiga y del mundo árabe en general, un país que está fragmentado entre una presencia cada vez más importante de Al-Qaeda en una parte del país, una parte del país dominada por el islamismo sunita, el islam sunita y otro por el islam chiita. Cayó el gobierno hace unos días, vamos a estar tratando de analizar la situación delicada que está atravesando Yemen. Sí, estratégicamente muy importante. Muy importante. Sí. Entonces, que siempre ha sido importante, sí. Era el reino de Saba. Claro. En el pasado. Claro. Y bueno, y hablando de temas también importantes, interesantes y muy actuales, queremos hablar también sobre la ciberguerra, la ciberdefensa, qué está pasando, qué dicen los países y cuánto afecta la vida personal de las personas. Y el ciberespionaje también, ¿no? El ciberespionaje. Esta idea de que cada uno deja una huella digital con sus celulares, sus búsquedas en internet, sus mails y demás. Por eso pensaba yo en cuánto nos afecta cada vez que entramos en Google o cada vez que hablamos por teléfono, qué rastros dejamos y si nos afecta o no en la vida cotidiana. Para eso invitamos a Hugo Skolnik, ya estuvo en nuestro programa, él es matemático, criptógrafo y además profesor de la Universidad de Buenos Aires. Así que lo invitamos para hacerle todas esas preguntas complicadas que tenemos. El triunfo de Syriza en Grecia plantea nuevas condiciones para la renegociación de la deuda y para aliviar el ajuste que impone la Troika. Tras los entusiastas festejos en las calles griegas por el triunfo del partido Syriza en las elecciones del domingo 25 de enero y la proclamación como ganador de su líder, Alexis Tsipras, la agenda del flamante primer ministro continúa inalterable y dominada por uno de los problemas que más inquietan a los griegos, la deuda externa y su posible reestructuración. Tsipras ganó los comicios con el discurso uniforme y sostenido de poner fin al ajuste de la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για μια νέα αρχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για μια νέα πολιτική. Για ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων, βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στον άλληλο σεβασμό, στην αλληλεγγύη και στην υπευθυνότητα. Mucho antes de llegar a este cargo, este innovador dirigente ya planteaba acabar con la política catastrófica de austeridad, lo que implica fijar nuevos términos para pagar la deuda e incluso aventurar una posible quita. Tsipras, de 40 años,
ya conformó su nuevo gabinete y también dio los primeros pasos para que sus funcionarios mantengan las negociaciones pertinentes con la Troika y con los representantes de los principales acreedores de Grecia. Sabe que no será fácil gobernar acuciado por las demandas de los socios y acreedores europeos como Alemania, Austria, Finlandia y Holanda, países que por el momento no demostraron ninguna intención de flexibilidad. Wir wollen Griechenland in der Eurozone halten. Nicht nur, weil es alternativlos ist, sondern weil es das Richtige ist, Europas wirtschaftliche und politische Zukunft zu sichern. Gleichzeitig aber erwarten wir, dass die neue griechische Regierung ihre Verpflichtungen einhält. En esa línea, Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, afirmó poco antes de comenzar la reunión de ministros de Economía y Finanzas en Bruselas que para estar en la zona euro hay que cumplir con todas las reglas y acuerdos. Y agregó que no ve mucho apoyo para aplicar una quita. Incluso advirtió que para debatir una reestructuración, entendida como recorte de intereses o vencimientos más largos, tienen que darse una serie de condiciones. También, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, descartó una quita de la deuda. Sin embargo, algunos observadores anticiparon que a corto plazo a las dos partes les interesará ampliar el rescate más allá del 28 de febrero, que es su fecha de vencimiento. Grecia tiene pendiente el pago de 4.300 millones de euros en marzo y más de 6.000 millones de euros en julio y agosto. No es un secreto que las negociaciones serán arduas, aunque las posiciones no parecen ser irreductibles. Sin embargo, las palabras del encargado de Relaciones Económicas Internacionales de Syriza marcan un límite ineludible. Euclidis Akalotos aseguró durante la ceremonia de asunción del nuevo gobierno que es imposible esperar que Grecia pueda pagar toda su enorme deuda y que la misma no es sostenible. El país heleno ha perdido en los últimos 6 años una cuarta parte de su riqueza nacional, es decir, 25% del Producto Bruto Interno. 200.000 empleados estatales perdieron su empleo y otros 200.000, la mayoría jóvenes, abandonaron el país. Y aunque el crecimiento del último cuatrimestre de 2014 fue del 0,7% y la previsión para 2015 era del 3%, el nivel de desempleo se mantiene en un 27,4% de la población. En el frente interno, el nuevo premier ubicó a los dirigentes de mayor confianza de Syriza en los puestos del nuevo gabinete económico. Entre ellos figuran nombres de su círculo íntimo como viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, que supervisará la política económica del Ejecutivo y las relaciones con la Troika. Y Nikos Papas, quien siempre acompañó desde muy cerca a Tsipras, es el nuevo ministro de Estado y coordinador de todas las acciones de gobierno. También Yanis Varoufakis, quien entre 2004 y 2006 fue asesor del gobierno del socialdemócrata Giorgos Papandreou, asumió como ministro de Economía. Mientras que otro prominente economista, Giorgos Stasakis, se hará cargo de la cartera de desarrollo. Se trata, por tanto, de un equipo económico de perfil político encargado de sacar adelante el denominado Programa de Salónica, el 80% de cuyas medidas son de índole económica. Entre ellas, elevar el salario mínimo, restablecer la negociación colectiva con los gremios, facilitar el pago de impuestos atrasados, proveer de corriente eléctrica sin cargo a unos 300.000 hogares pobres y también reabrir la televisión pública que se cerró en medio del peor ajuste. Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας δημιουργείται μεταξύ της χώρας μας και της Ευρώπης. Η διαβούλευση δεν θα είναι εύκολη. Ποτέ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσε, ιδίως σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πασχίζει να βρει το βηματισμό της μετά από μια παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, για την οποία η Ευρωζώνη δεν ήταν σχεδιασμένη. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε στον καλό δρόμο. Μαζί με τους εταίρους μας, που ακόμα και εκείνοι δεν θα ήθελαν ίσως, ακόμα και σε αυτούς που δεν θα ήθελαν να δουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα στην Αθήνα, όμως ακόμα και εκείνοι αναγνωρίζουν στην κυβέρνησή μας μια νέα ευκαιρία για μια νέα αρχή, ένα reboot για την Ευρώπη ολόκληρη.
El Ministerio de Defensa está a cargo de Panos Kamenos, líder del partido Griegos Independientes, una agrupación de la derecha nacionalista con la que el primer ministro acordó tener mayoría en el Congreso en un giro pragmático que muchos no esperaban. No será fácil para Tsipras sostener su convicción de que la austeridad no está consagrada en ningún tratado europeo. Una verdad que ha calado hondo en los griegos, que ahora esperan la consecución de un nuevo plan de gobierno que los arranque de la pobreza. Hoy Angela Merkel, la canciller alemana, estuvo lapidaria, dijo, no lo veo. José se refería, por supuesto, a la quita de la deuda. A la negociación de la deuda. Sí, no lo veo porque realmente hubo una reunión ayer entre el primer ministro Alexis Tsipras con funcionarios de la Unión Europea, de hecho con el comisario de Finanzas de la Unión Europea, y hubo solamente, te diría, tensión, porque son dos planes totalmente diferentes, totalmente encontrados, que no... Y yo creo que posiciones bastante intransigentes, por las cuales ninguno quiere dar, por lo menos en estos primeros pasos, el brazo a torcer. Sí. Me parece interesante, mira, lo que dijo, veíamos la figura del ministro de Finanzas, recién Varoufakis, es lo que llama el error tóxico, que es lo que nosotros llamaríamos un círculo vicioso. Él dice, el tema es así, se redujo los salarios, por lo tanto se redujo el consumo, por lo tanto se redujo la recaudación, no recaudamos lo suficiente como para pagar la deuda, por lo tanto esa deuda es impaga, esto va hacia un agujero negro, es decir, toda la plata que han puesto los europeos para nuestros rescates van hacia un agujero negro que es interminable. Sí, recordemos, Telma, que Syriza ganó las elecciones con dos promesas. Una es acabar con las medidas de austeridad, lo que acá diríamos política de ajuste, digamos, y al mismo tiempo mantener a Grecia dentro de la eurozona, o sea, no salirse del euro, porque es cierto también que si Grecia sale del euro, pierde cualquier tipo de negociación con Europa, queda completamente... Sí. Digo, la herramienta de negociación y de presión... No sé si es realizable tampoco eso por el momento. Por eso, ahora, las dos medidas, las dos promesas, terminar con el ajuste y mantenérselo dentro de la eurozona parecen impracticables si no hay una renegociación de la deuda. No hay otro camino. Digamos. Es que el tema es que el tipo de renegociación de deuda es el detalle, porque lo que propone Europa no dice no renegociamos, lo que dice no hay quita. Sí. Entonces, Europa acepta postergar los plazos. Postergar los plazos, hacer algún tipo de, digamos, de dibujo como para dar un poquito de aire. Lo que proponen ellos es otra cosa muy diferente, que es realmente una quita, y llaman a una comisión internacional, el deseo de ellos, un congreso internacional para discutir esto, y Angela Merkel hoy dijo, bueno, perdón, el congreso internacional ya es la Unión Europea, son los 27 países, ya no va a haber más congreso internacional. De todas maneras, me parece otra cosa importante que señaló el ministro de Finanzas, es que esta austeridad es piramidal, en el sentido de que, por supuesto, los que están abajo, la franja más larga de griegos que están abajo son los que pagan la austeridad y no así los que están en el vértice. Porque de hecho, mira, yo me acordaba cuando fue justamente nuestra crisis, que desde Estados Unidos decían que nosotros estábamos perjudicando a los electricistas y a los plomeros de Estados Unidos. Bueno, en Europa hacen más o menos lo mismo. Están diciendo los contribuyentes alemanes están... A los contribuyentes alemanes y franceses. Pero no hablan ni de los fondos buitres, no hablan de los bancos, no hablan de los que especulan financieramente, o sea, hablan de la gente común como para que haya un discurso, digamos, que apañe. Pero nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no es cierto? Sí, es interesante hacer efectivamente la comparación con América Latina, porque hay muchos puntos en común entre las situaciones que están atravesando Grecia, que podría enfrentar España, y recordemos que hay elecciones, en un ratito vamos a hablar de la marcha de Podemos, que hay elecciones en mayo municipales en España, y después hay en noviembre el presidente de gobierno español, generales, con un posible giro a la izquierda, no es seguro, pero un posible giro a la izquierda en términos no muy diferentes al que se produjo en Grecia, y es interesante pensar esto a la luz de la experiencia no solo argentina, sino latinoamericana, en fines de los 90, principios del siglo XXI, es decir, la transición post-neoliberal latinoamericana, como
algún modo, en algún sentido, un espejo de la transición post-neoliberal que se podría estar dando en Grecia. Europa. Ahora, yo veo dos diferencias que me parecen cruciales entre la situación europea y la situación griega y tal vez la española y la situación de América Latina. Con todos los puntos en común, decíamos, crisis del neoliberalismo, liderazgos carismáticos, o sea, Tsipras es un liderazgo carismático, Pablo Iglesias es un liderazgo carismático, como lo fueron Evo Morales, Chávez, Kirchner, Correa, etc. Ahora, yo veo dos diferencias que me parece que marcan un contraste fundamental. Uno, los políticos, los partidos latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos que llegaron al poder podían hacer política monetaria, podían devaluar el tipo de cambio, cosa que hizo Argentina en el 2001, hizo Venezuela 50 veces, sí, digamos. Salvo Correa, ¿no? Salvo Correa con la dolarización. dolarización, efectivamente, pero todos, salvo Correa, tenían política monetaria. Esto les permitió un margen de maniobra que Grecia no tiene, que Syriza no tiene, porque Syriza llegó con la propuesta de no hacer política monetaria, es decir, de quedarse dentro del... ¿Qué quiere decir estar dentro del euro? No devaluar, básicamente, digamos, eso es estar adentro del euro. Ahora, esa es una diferencia que me parece fundamental. Y la otra es que en Grecia no hay commodities. O sea, claro, todos los países latinoamericanos, Venezuela, Argentina, Chile, etc. Sí, no, es un país con recursos naturales como los que tenemos más parecido a eso, nosotros. Sí. Realmente, claro, las entradas por las que tiene Grecia son a través del turismo, sobre todo, pero no tiene la gran cantidad. Sí, y una cosa, un paralelo, que vos lo nombrabas a Tsipras, y quería recordar que estuvo acá en Visión 7 Internacional hace 2 o 3 años, ya pasamos el sábado pasado parte de la entrevista, así que bueno, tenemos el orgullo de habernos adelantado a esto. Sí, es un tipo muy joven, es interesante. Muy joven, muy interesante. No, y lo que quería comentar, que en su discurso, algo que también coincide con los líderes latinoamericanos, tiene... ¿cómo decir? Intenta devolver al griego la autoestima, la dignidad, es decir, algo que tiene que ver más con lo emocional y lo psicológico, y no solamente con lo económico, sino ese lugar que ellos tenían como la primera democracia en Europa, o por lo menos el país que representa la democracia para todo Occidente, que recuperar ese lugar de orgullo. Eso me parece que es un dato importante. Sí. Lula siempre lo subraya, es devolver la autoestima a los pueblos. Sí, ¿no? sí, me parece todos los... Porque, claro, en términos económicos, Grecia es una parte muy chiquita, es el 2% del PBI de Europa, es muy chiquitita. Sí, igualmente te digo que de acá a fin de febrero, que es cuando supuestamente habría dinero, pero también cuando se acaban las reservas de su tesoro, tienen 4.000 millones de agujero de presupuesto, sí, digamos, que gastar. Con lo cual realmente de acá a fin de febrero van a estar en una situación muy, muy compleja. Si te parece, vamos a ver cómo está la marcha de Podemos. Sí, la marcha de Podemos que se hizo ayer en España. A ver si se ve, ahí está, ahí se ve muy bien. Bueno, Podemos, Pablo Iglesias concretamente estuvo muy próximo a Alexis Tsipras en Grecia, de hecho fue allá el domingo 25 de enero que fue la elección, estuvo en los festejos. Estuvo en los festejos y propone, como sabemos, también una vuelta de hoja, podemos decir, con respecto a los partidos tradicionales, como es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Sí, es interesante también pensar, digamos, la posibilidad de Podemos de hacer una gran elección como la que hizo recordemos, en las elecciones europeas, en las que fue la gran sorpresa sacando el 8% de los votos, que tiene en mayo, cuando haya elecciones municipales, como antesala, digamos, de las elecciones de presidente de gobierno que se van a realizar en España en noviembre. Ahí se abre un escenario interesante para el futuro de España, porque es la primera vez que un partido de la izquierda, lo que en Europa se llama, estos partidos en Europa le están diciendo partidos de izquierda radical. Es algo que por ahí en Argentina no tiene mucho sentido, porque bueno, una izquierda radical se imagina en Argentina una izquierda trotskista, remite a otra cosa, pero en España y en Grecia y en Europa en general a lo que refiere es una izquierda no socialdemócrata, digamos, ¿no? Todos estos países tenían partidos socialdemócratas o socialistas que estuvieron muy comprometidos con las políticas de austeridad. Esta es una izquierda que se plantea desde otro lado. Un programa, la verdad que era difícil ver cuál era la diferencia con los partidos como por ejemplo el Partido Popular, el partido de derecha, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de que vos decías en mayo, el 24 de mayo, la elección se presenta efectivamente, como decís, con una elección municipal, pero va a ir, en ese caso, variada con otros partidos, con un partido ecologista y con el partido Ganamos, que
hay parte de la Izquierda Unida que también lo integran. Después, en el caso de las autonómicas, van a ir solos, Podemos va a ir solos, y para fin de año, cuando sean las generales, todavía no se sabe del todo, pero sí parece que va a ir... Sí. Bueno, un dato curioso, volviendo un poco a Grecia, es que el ministro de Defensa, ustedes saben que Tsipras tenía 149 escaños, faltaban 2 escaños para tener 151 y poder formar gobierno. Llamó para esto a los nacionalistas de derecha, los griegos independientes, y bueno, un ministerio, como el Ministerio de Defensa, le fue otorgado a este grupo de derecha bastante diferente a Syriza. Pero como viceministro de Defensa, ¿quién está? Un argentino. Un argentino, sí. Quilmeño. Hincha de Quilmes, ¿no? No, de Independiente. De Independiente, sí. Que sigue tomando mate y sigue que comiendo se crió en leche. Quilmes, además, sí. Claramente Costas un y Quigas. Y bueno, te digo que cuando estuvo acá Tsipras, él también lo vino a acompañar, así que bueno, le mandamos saludos. Un quilmeño en el gobierno, además vos decías, Telma, bien, en el ministerio que quedó por el reparto de cargos a cargo del partido de derecha, que es el aliado de Syriza. De algún modo el quilmeño tiene que controlar al único ministro de derecha que hay que ha quedado en este gabinete. Sí, exactamente. Sí, y bueno, y la política de defensa, sin duda, también es importante. Una cosa más que me parece a tener en cuenta es, en este momento se están volviendo a sancionar a Rusia, se han firmado nuevas sanciones contra Rusia, y Grecia también pone una nota diferente. Sí. Esto es muy importante, porque ha dicho que no cree que sea la forma, digamos, confrontativa, sino que hay que hacer el diálogo. No está de acuerdo con que la Unión Europea rompa con Rusia y, por lo tanto, hizo cambiar el texto de las sanciones a Rusia, a moderarlo de una manera bastante llamativa. Con lo cual, me parece que acá está pasando algo muy interesante para Europa. Sí. Bueno, Félix, ¿qué tal, Telma? Te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Muy buenos días, José. Bueno, estamos hasta las 13:30 en vivo hoy, aquí en Visión 7 Internacional. Recuerdo, 0800 444 177 los teléfonos, 4535-0709. Estamos, les decíamos, hasta las 13:30, 25 grados 9 décimas la temperatura actual en la capital federal. Bueno, tenemos algunos mensajes a esos teléfonos. Gloria de Gualeguay dice, ¿el nuevo presidente griego es quilmeño? No, recién lo aclaramos. Viceministro de Defensa. Exactamente. Ana de Ciudadela, el programa es maravilloso. ¿Dónde está Brigger? Brigger está de vacaciones. Va a volver. Exactamente. Lorenzo de Palermo. ¿Pueden economías tan distintas convivir en el euro como Grecia y Alemania? Pregunta Lorenzo de Palermo. Darío de Capital. Grecia vivió 30 años sin producir nada y de préstamos. Ahora van a ver si viven de commodities que no tienen, por otra parte. Bueno, algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777, 4535-0709. Recuerden también que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o si lo prefieren, con el correo electrónico vcorta7inter@gmail.com. ¿Qué les parece si ponemos en marcha la incógnita de cada sábado? Cada sábado, como ustedes saben, ponemos a consideración de los televidentes algunos datos y nos dicen de quién se trata. Vamos dando datos, nos vamos enterando de quién es y, por supuesto, jugamos un poco. Aquí está. Nació en el estado de Nueva York esa persona que ven allí en 1907. De muy joven fue introducida por su padre en la profesión que la hizo famosa, pero su infancia y juventud fueron difíciles. En los años 20 fue una exitosa modelo, pero una instantánea osada para un producto femenino ocasionó su alejamiento de las pasarelas y de la fotografía publicitaria. ¿A quién nos estamos refiriendo? Allí está, 0800 444 1777, 4535-0709. Primera pausa en el programa de hoy, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El mundo vigilado. Un análisis de cómo los gobiernos y las empresas controlan la información que circula por la red y las plataformas sociales, con el experto Hugo Skolnick. Y además, Yemen, una zona estratégica y violenta. El país de la península arábiga vive atravesado por las luchas tribales y las incursiones de drones estadounidenses que provocan víctimas civiles. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.